Hola, soy Eloy, empresario y apasionado de la gestión financiera, y hoy quiero hablarte de algo que puede cambiar tu vida para siempre, como evitar la pobreza en el 2025 con 13 consejos prácticos y poderosos. Y quiero empezar con una pregunta directa. ¿Sabías que la mayoría de las personas que caen en la pobreza no lo hacen por falta de ingresos, sino por falta de control y disciplina con su dinero? Es duro aceptarlo, pero es la verdad. Imagina esto: alguien gana un buen salario, compra cosas que no necesita, se endeuda para impresionar, no ahorra ni invierte, y de repente llega una emergencia. En cuestión de semanas, esa persona que parecía estable, se encuentra atrapada, sin opciones y dependiendo de otros. Eso es lo que quiero ayudarte a evitar. Hoy no vamos a hablar de teorías complicadas ni de palabras vacías. Voy a compartir contigo 13 consejos simples, directos y prácticos que cualquier persona puede aplicar, sin importar cuánto gane o de dónde venga. Y quiero que te mantengas conmigo hasta el final, porque cada consejo conecta con el siguiente, y al final, tendrás una estrategia completa que te servirá no solo para 2025, sino para toda tu vida. Así que escucha con atención, porque lo que vamos a construir aquí no es solo riqueza, es libertad, seguridad y poder sobre tu futuro. La pobreza en el 2025 no se ve igual que hace 20 o 30 años. Hoy no siempre significa dormir en la calle o no tener que comer. A menudo significa vivir atrapado en un ciclo de deudas, sin ahorros, dependiendo del próximo sueldo para sobrevivir. Es esa sensación de inseguridad constante, donde cualquier gasto inesperado, una reparación del coche, una factura médica, la pérdida de un trabajo puede derrumbar todo. Mucha gente cree que la pobreza es únicamente falta de ingresos, pero no es así. Conozco personas que ganan mucho dinero, pero siempre están en crisis porque gastan más de lo que entra. Y al contrario, he visto personas con ingresos modestos, pero que viven tranquilas y seguras gracias a una buena gestión financiera. La diferencia no está en cuánto entra, sino en cómo lo administras. En el 2025, además, hay nuevas amenazas: inflación que reduce el valor del dinero, ofertas de crédito fáciles pero peligrosas, tentaciones de consumo por todas partes gracias a la publicidad digital, y la presión social de mostrar una vida de lujos que en realidad no se puede pagar. Todo esto empuja a la gente hacia la pobreza, aunque tenga un ingreso decente. Quiero que lo pienses así: pobreza no es solo no tener dinero, es no tener control sobre tu dinero. Es vivir siempre al límite, sin un plan, sin protección, sin opciones. Y la buena noticia es que eso se puede cambiar. Si aplicas los principios correctos, puedes blindarte contra esas amenazas modernas. No se trata de ser millonario mañana, se trata de construir una base sólida para que la pobreza nunca sea una opción en tu vida. Y por eso, los 13 consejos que vamos a ver hoy son tan importantes. Quiero contarte una breve historia para que entiendas lo que significa ignorar las reglas básicas del dinero. Hace poco conocí a un hombre que tenía un buen empleo, ganaba lo suficiente para vivir cómodo y hasta para ahorrar un poco, pero en lugar de ahorrar, gastaba cada aumento en un coche más caro, ropa de marca, cenas costosas y viajes que no podía pagar en efectivo. Todo iba a crédito. Durante un tiempo parecía exitoso. Sus amigos lo admiraban, su familia pensaba que estaba progresando, pero llegó un despido inesperado. De un día para otro, se quedó sin ingresos y con deudas que no podía cubrir. En menos de 3 meses, perdió su coche, dejó de pagar su apartamento y tuvo que pedir dinero prestado para cosas básicas. ¿Ves la diferencia? No era pobre cuando tenía trabajo, pero al no tener una base financiera, la pobreza llegó en cuanto su realidad cambió. Esto no es un caso aislado. Miles de personas repiten la misma historia cada año, y lo peor es que muchos creen que a ellos no les puede pasar. La verdad es que, si no respetas las reglas del dinero, la estabilidad que sientes hoy puede desaparecer mañana. Ignorar la gestión financiera es como construir una casa sin cimientos. Parece fuerte al principio, pero basta un pequeño temblor para que todo se derrumbe.
Y lo que quiero que entiendas es que la pobreza rara vez llega de golpe, llega poco a poco, con malas decisiones acumuladas. Por eso, antes de enseñarte los 13 consejos, quiero que grabes esto en tu mente, cada regla que ignores, cada advertencia, que pases por alto, te acerca un paso más a la pobreza. El primer consejo es simple, pero poderoso: vive por debajo de tus posibilidades. Y quiero dejarlo claro desde el principio, esto no significa vivir en carencia, ni renunciar a todo lo que te gusta. Significa que nunca debes gastar más de lo que ganas, y que siempre tengas un margen de seguridad. La mayoría de las personas hacen exactamente lo contrario. Apenas reciben su sueldo, ya tienen en mente que comprar, que actualizar, que mostrar en redes sociales, y cuando gastan más de lo que deberían, entran en el ciclo de la deuda. Eso es como cavar un hoyo del que después es muy difícil salir. Te doy un ejemplo: si ganas $1000 al mes, y tus gastos fijos son 950, estás viviendo al límite. Basta un pequeño gasto inesperado para que caigas en deudas, pero si ajustas tu estilo de vida a 700 o 750, no solo tendrás tranquilidad, sino que podrás ahorrar e invertir. Esa diferencia, ese espacio entre lo que ganas y lo que gastas, es la clave que te protegerá contra la pobreza. Vivir por debajo de tus posibilidades no es señal de debilidad, es señal de inteligencia. Los verdaderos ricos no andan mostrando todo lo que tienen, ellos cuidan su dinero, lo multiplican, lo hacen trabajar para ellos. En cambio, la gente que aparenta ser rica muchas veces está más endeudada que cualquiera. Quiero que te preguntes: ¿estás gastando para impresionar a los demás o para asegurar tu futuro? Porque una vida de apariencias es la ruta más rápida hacia la pobreza. Recuerda esto: no se trata de cuánto ganas, sino de cuánto conservas y haces crecer. Si controlas tus gastos y vives siempre un paso atrás de tus ingresos, tendrás la base más fuerte para construir riqueza real. El segundo consejo es una de las reglas de oro de las finanzas: págate a ti mismo primero. ¿Qué significa esto? Significa que cada vez que recibas dinero, antes de pagar cuentas, antes de comprar comida, antes de darte un gusto, apartes una parte exclusivamente para ti, para tu futuro. La mayoría de la gente hace lo contrario. Primero, pagan la renta, las deudas, los servicios, los antojos, y si sobra algo, ahorran. ¿Y sabes qué? Casi nunca sobra. Por eso tanta gente vive año tras año, sin un solo ahorro, dependiendo del próximo sueldo como si fuera el último salvavidas. Cuando te pagas a ti mismo primero, cambias ese juego. Aunque sea un 10% o incluso un 5% de tus ingresos, lo apartas en el momento en que recibes tu dinero. No lo tocas, no lo usas para emergencias, no lo gastas en caprichos. Ese dinero es tuyo, pero de tu yo del futuro. Imagínalo así: cada peso o cada dólar que apartas es un soldado que trabajará para ti mañana. Con el tiempo, esos pequeños montos se convierten en un ejército que te dará libertad y seguridad. Puede que al principio pienses: no me alcanza para ahorrar, pero la verdad es que siempre se puede, aunque sea una cantidad mínima. Lo importante no es la cantidad, es el hábito. Si logras instalar este hábito, te sorprenderás, porque llega un momento en el que tus ahorros empiezan a generar más dinero que tu propio trabajo. Ese es el inicio de la independencia financiera. Recuerda, primero tú, después los demás. Si te pagas a ti mismo primero, nunca volverás a estar completamente vulnerable. El tercer consejo es claro: evita las malas deudas. Y quiero hacer una distinción importante: no todas las deudas son iguales. Existen deudas que te hunden y deudas que, bien utilizadas, pueden ayudarte a crecer. Las malas deudas son aquellas que usas para comprar cosas que pierden valor inmediatamente o que no generan ingresos. Por ejemplo, financiar ropa de marca, pagar vacaciones con tarjeta de crédito, comprar el último teléfono a plazos con intereses altísimos. Todo eso te da una satisfacción momentánea, pero a cambio te ata durante meses o incluso años a pagar más de lo que realmente valía. El problema de estas deudas es que se multiplican rápidamente.
Lo que parecía una compra pequeña puede convertirse en una bola de nieve que crece cada mes con los intereses, y mientras más deudas malas acumulas, menos libertad tienes, más estrés sientes, y más difícil es construir riqueza. Ahora bien, hay deudas estratégicas que pueden considerarse buenas, como un préstamo para iniciar un negocio rentable, o una hipoteca razonable para una propiedad que con el tiempo aumentará de valor. Pero incluso en esos casos, la clave está en ser inteligente, calcular riesgos y nunca comprometer más de lo que puedes pagar. Si quieres evitar la pobreza, debes tratar las malas deudas como si fueran fuego, mantente alejado. Cada vez que sientas la tentación de comprar algo a crédito, pregúntate, ¿esto me va a generar ingresos o solo me va a generar pagos? Si la respuesta es lo segundo, ya sabes lo que tienes que hacer. Recuerda esto, la deuda no controlada es la cadena más pesada que puede tener una persona. La libertad financiera empieza cuando aprendes a decir no a las deudas que solo alimentan las apariencias. El cuarto consejo es fundamental: construye un fondo de emergencia. Este es tu escudo contra lo inesperado, tu salvavidas financiero cuando la vida decide ponerte a prueba. Quiero que pienses en esto. Los problemas siempre llegan sin avisar. Puede ser una enfermedad, una reparación urgente en tu casa, una avería en el coche, o incluso la pérdida repentina de un empleo. Y si no tienes un fondo de emergencia, cada uno de esos eventos puede convertirse en una crisis que te empuje directamente a la pobreza. La mayoría de la gente, cuando enfrenta un imprevisto, ¿qué hace? Saca la tarjeta de crédito, y así, lo que era un problema momentáneo, se convierte en meses o años de deudas. Eso es exactamente lo que queremos evitar. Un fondo de emergencia es dinero reservado exclusivamente para esos momentos. No se toca para vacaciones, ni para regalos, ni para caprichos. Se guarda en un lugar seguro y accesible, como una cuenta de ahorro separada. ¿Cuánto necesitas? Lo ideal es tener entre 3 y 6 meses de tus gastos básicos. Puede sonar mucho, pero no tienes que lograrlo de un día para otro. Empieza con una meta pequeña, $500, luego 1000. Una vez alcances eso, sigue construyendo poco a poco hasta llegar al nivel que te dé tranquilidad. La diferencia de tener un fondo de emergencia es enorme. Imagina que pierdes tu trabajo. Mañana, en lugar de entrar en pánico, sabes que tienes varios meses cubiertos. Ese tiempo te da espacio para buscar con calma, sin aceptar lo primero que aparezca, sin desesperarte. Eso es libertad. ¿Recuerdas? No puedes controlar lo que pasa en el mundo, pero sí puedes prepararte. Y quien está preparado nunca es víctima de la pobreza. El quinto consejo es quizás el más importante de todos: invierte en ti mismo. Y quiero que lo entiendas bien, tu mayor activo no es tu trabajo, ni tu coche, ni siquiera tu cuenta de ahorros. Tu mayor activo eres tú, tu conocimiento, tus habilidades, tu mentalidad. La gente pobre suele gastar en entretenimiento. La gente rica invierte en educación. ¿Ves la diferencia? Mientras unos ven series o compran cosas innecesarias, otros están leyendo, aprendiendo un nuevo idioma, desarrollando una nueva habilidad, construyendo una red de contactos. Eso es lo que marca la diferencia en el tiempo. Imagina esto: si mañana te quitan todo tu dinero, todo tu negocio, todo lo material, lo único que nadie puede quitarte es lo que sabes hacer. Y justamente eso es lo que puede devolverte a la cima una y otra vez. Invertir en ti mismo no significa solo pagar cursos o títulos universitarios. Significa leer libros que expandan tu mente, asistir a conferencias, rodearte de personas que te inspiren, practicar hábitos que mejoren tu salud, tu disciplina y tu mentalidad. Cada peso que destinas a crecer como persona es un multiplicador de tus oportunidades futuras. Quiero que recuerdes algo: el dinero puede perderse, pero lo que aprendes se queda contigo para siempre. Y entre más crezcas tú, más crecerá tu capacidad de generar riqueza. Así que pregúntate, ¿cuánto estás invirtiendo en ti cada mes? Porque si no estás invirtiendo nada, en realidad te estás empobreciendo poco a poco, aunque tu cuenta bancaria diga lo contrario.
La clave para evitar la pobreza en 2025 y en cualquier año es simple: conviértete en una persona que nunca deja de aprender, nunca deja de mejorar, porque mientras otros se quedan estancados, tú estarás un paso adelante. El sexto consejo es: diversifica tus fuentes de ingresos. Y escucha bien esto: depender de una sola fuente de dinero es como caminar sobre una cuerda floja sin red de seguridad. Basta un solo movimiento en falso, y todo se derrumba. Mucha gente vive únicamente de su salario, y mientras lo tengan, parece suficiente, pero el día que pierden ese trabajo, o que la empresa reduce personal, o que la economía se frena, de pronto se quedan sin nada. Esa es la receta perfecta para la pobreza. Los ricos piensan diferente. Ellos no se conforman con un solo ingreso, crean múltiples flujos de dinero, inversiones, negocios, propiedades, trabajos freelance, ingresos pasivos. De esa manera, si uno se cae, los demás lo sostienen. Y no pienses que esto es solo para millonarios. Hoy en día, cualquiera puede diversificar. Tal vez trabajas en una oficina, pero puedes invertir en un pequeño proyecto digital. Tal vez das clases particulares, vendes productos en línea, creas contenido, o inviertes en un fondo de bajo riesgo. Lo importante no es cuánto ganas en cada fuente, sino que no dependas de una sola. Te pongo un ejemplo sencillo: imagina que tu sueldo cubre tus gastos básicos. Luego, tienes un ingreso extra de vender cursos en línea, otro ingreso pequeño de inversiones en fondos, y además un negocio secundario que poco a poco crece. Aunque uno de esos ingresos se detenga, los demás siguen funcionando. Eso es verdadera seguridad financiera. Piensa en tu vida como una mesa. Una mesa con una sola pata se tambalea y se cae. Una mesa con varias patas es estable, firme, resistente. Así deben ser tus finanzas. Recuerda, el dinero nunca debe venir de un solo camino. Los caminos múltiples son la carretera hacia la libertad. El séptimo consejo es: controla los gastos impulsivos. Y aquí quiero que seas muy honesto contigo mismo. ¿Cuántas veces has comprado algo que no necesitabas, solo porque sentiste el deseo del momento? Esa camiseta en oferta, ese café caro todos los días, ese gadget que después de una semana termina olvidado en un cajón. El problema no son las pequeñas compras, sino el hábito. Cada gasto impulsivo es como un agujero pequeño en un barco. Tal vez no lo notas al principio, pero poco a poco el agua entra y el barco se hunde. Así pasa con tus finanzas. Una y otra vez, compras pequeñas que parecen inofensivas terminan robándote la oportunidad de construir riqueza. El secreto está en aprender a poner una pausa entre el deseo y la acción. Cada vez que quieras comprar algo, pregúntate: ¿lo necesito realmente? ¿Este gasto me acerca o me aleja de mi libertad financiera? Si la respuesta no es clara, espera 24 horas. Muchas veces, después de un día, te darás cuenta de que en realidad no lo necesitabas. Quiero que entiendas esto: controlar los impulsos no significa vivir una vida aburrida, sin disfrutar nada. Significa gastar con intención. Está bien comprarte algo que disfrutas, siempre y cuando no sea un acto automático que daña tu futuro. Los ricos no son los que nunca gastan, son los que saben diferenciar entre gastar para vivir bien y gastar para impresionar a otros. No caigas en la trampa de comprar cosas solo para mostrar estatus, porque al final del día, nadie paga tus cuentas excepto tú. La disciplina financiera no se trata de prohibiciones, se trata de elegir con sabiduría, y cuando aprendes a controlar los impulsos, de pronto descubres que tienes más dinero del que pensabas. Recuerda, cada compra es un voto. O votas por tu libertad, o votas por tu pobreza. Tú decides. El octavo consejo es: vive por debajo de tus posibilidades. Y déjame decirte algo que muchos no quieren escuchar: no importa cuánto ganes, si siempre gastas al mismo nivel o más, nunca tendrás libertad financiera. La trampa en la que cae la mayoría es la llamada inflación de estilo de vida. Empiezan ganando poco, y con ese poco sobreviven. Luego aumentan sus ingresos, y, en lugar de ahorrar o invertir, suben su nivel de gastos: mejor coche, casa más cara, más salidas,
más lujos. Y al final, aunque ganan más, siguen igual de atrapados que antes. Vivir por debajo de tus posibilidades no significa vivir mal ni privarte de todo, significa ser inteligente con tus decisiones. Significa que, si ganas 10, aprendas a vivir con 7, y uses los 3 restantes para construir riqueza. Es elegir seguridad y libertad sobre apariencias y caprichos. Míralo así, cada vez que decides gastar menos de lo que podrías, estás comprando tranquilidad. Estás comprando la capacidad de dormir en paz, de estar preparado para emergencias, de tener opciones en el futuro. Eso vale mucho más que cualquier objeto que hoy se vea atractivo. Piensa en los grandes empresarios y millonarios que admiras. Muchos de ellos no empezaron rodeados de lujos, al contrario, practicaron la disciplina de vivir sencillo, ahorrar, reinvertir y crecer. Esa es la fórmula real. Quiero que te preguntes algo. Si mañana tu ingreso bajara a la mitad, ¿podrías seguir viviendo? Si la respuesta es no, significa que estás viviendo demasiado cerca del límite. La verdadera riqueza no se mide en lo que muestras, se mide en lo que puedes sostener, incluso cuando el mundo se pone difícil. Recuerda, gastar menos de lo que ganas no es sacrificio, es estrategia. Y esa estrategia te mantiene lejos de la pobreza y más cerca de la libertad. El noveno consejo es: evita las deudas tóxicas. Y escucha bien la palabra, tóxicas, porque no todas las deudas son iguales. Una cosa es pedir un préstamo para invertir en un negocio que te genere ingresos, y otra muy distinta es endeudarte para comprar cosas que pierden valor desde el primer día. Las deudas tóxicas son esas que te atrapan: tarjetas de crédito mal manejadas, préstamos de consumo, cuotas interminables para objetos que ni siquiera necesitas. Y lo más peligroso es que muchas veces no parecen dañinas al principio. Pagas una pequeña cuota, te sientes cómodo, y cuando te das cuenta, ya estás atrapado en un círculo que no termina nunca. ¿Sabes qué diferencia a una persona rica de una persona pobre? La persona pobre paga intereses toda su vida, mientras que la persona rica cobra intereses toda su vida. Esa es la línea que separa la pobreza de la libertad. No se trata de demonizar las tarjetas o los préstamos, se trata de saber usarlos con inteligencia. Si una deuda no te produce más ingresos o no mejora de manera significativa tu vida a largo plazo, entonces es una deuda tóxica. Imagina que estás cargando una mochila llena de piedras mientras intentas correr. Eso es lo que pasa cuando acumulas deudas innecesarias. Tus sueños se vuelven más lentos, tu camino se hace más pesado, y tu energía se consume en pagar algo que ya ni disfrutas. Quiero que adoptes esta regla: nunca compres algo a crédito si no puedes pagarlo al contado. Y si de verdad necesitas financiar algo, asegúrate de que ese gasto te dé un retorno, ya sea en ingresos, en educación o en crecimiento personal. Recuerda, la deuda tóxica es la cadena más común de la pobreza. Rompe esas cadenas y verás cómo tu camino hacia la libertad financiera se vuelve mucho más ligero. El 10º consejo es: ahorra para emergencias. Y aquí quiero que seas sincero. ¿Qué pasaría si mañana tuvieras un accidente, si tu coche se rompe, si pierdes tu empleo, o si surge un gasto médico inesperado? ¿Tienes un fondo para cubrirlo, o tendrías que endeudarte al instante? La mayoría de la gente vive sin un colchón financiero, y cuando la vida les da un golpe, porque siempre, en algún momento, lo hará, no tienen cómo defenderse. Entonces, corren a pedir préstamos, usan tarjetas de crédito, y caen en un ciclo de estrés y pobreza. Un fondo de emergencia es como un paraguas en medio de la tormenta. Tal vez no lo uses todos los días, pero cuando empieza a llover, agradeces tenerlo contigo. ¿Cuánto deberías tener en tu fondo de emergencias? Lo ideal es de 3 a 6 meses de tus gastos básicos. Esto significa que, si mañana no tienes ingresos, podrías mantenerte a flote sin pedir dinero prestado. ¿Difícil de lograr? Sí, pero no imposible. Empieza pequeño, aunque sean 20, 50 o 100 cada mes. Ese hábito crea una base que con el tiempo se convierte en tu seguridad. No pienses que ahorrar para emergencias es una pérdida de tiempo o un dinero muerto. Piensa que es tu seguro contra la pobreza.
porque la pobreza muchas veces no llega por falta de ingresos, sino por falta de preparación ante lo inesperado. Míralo de esta forma, la tranquilidad no tiene precio. Dormir sabiendo que, pase lo que pase, tienes un respaldo, es una de las mayores formas de riqueza. Recuerda, no puedes controlar lo que la vida te lanza, pero sí puedes controlar qué tan preparado estás para enfrentarlo. Y un fondo de emergencia es tu primera línea de defensa contra la pobreza. El 11º consejo es invierte en tu educación financiera, porque déjame decirte algo claro, el dinero siempre va a seguir a las personas que saben manejarlo. Puedes ganar mucho, pero si no entiendes cómo funciona el dinero, lo vas a perder igual de rápido. El sistema no nos enseña a manejar nuestras finanzas. En la escuela nos enseñan matemáticas, historia, geografía, pero no nos enseñan a crear un presupuesto, a invertir, a proteger nuestro patrimonio. Y por eso, la mayoría entra a la vida adulta sin las herramientas necesarias para construir riqueza. Invertir en tu educación financiera no significa gastar miles en cursos complicados. Significa leer libros, escuchar podcasts, ver videos como este, rodearte de personas que entienden de finanzas, y lo más importante, aplicar lo que aprendes en tu vida diaria. Piensa en esto, cada hábito financiero que cambias, cada concepto nuevo que aprendes, es como una semilla plantada. Con el tiempo, esas semillas se convierten en un árbol que da frutos. Pero si nunca siembras, nunca cosechas. No se trata de volverte un experto en economía mundial, se trata de dominar lo básico, cómo presupuestar, cómo ahorrar, cómo invertir, cómo evitar deudas, cómo planear a largo plazo. Estas son las herramientas que te separan de la pobreza. La educación financiera es el arma más poderosa contra la ignorancia y la manipulación. Cuando no sabes de dinero, eres vulnerable, los bancos, las empresas y hasta las personas a tu alrededor pueden aprovecharse de ti. Pero cuando sabes, tú tomas el control. Quiero que recuerdes algo, la educación tradicional te da un título, pero la educación financiera te da libertad, y entre los dos, la libertad siempre vale más. Recuerda, el conocimiento es la inversión que nunca pierde valor, y que siempre paga los mejores intereses. El 12º consejo es rodéate de influencias positivas, y aquí no hablo solo de amigos o familiares, hablo de todo lo que consumes, conversaciones, redes sociales, mentores, ambientes, porque lo que entra a tu mente, tarde o temprano, se refleja en tu bolsillo. Si pasas tiempo con personas que solo se quejan, que siempre dicen no se puede, es muy difícil, el dinero es malo, ¿sabes qué pasará? Terminarás pensando igual, y si piensas igual, actuarás igual. Ese es el camino más corto hacia la mediocridad, y, muchas veces, hacia la pobreza. En cambio, cuando te rodeas de personas que buscan crecer, que hablan de ideas, de negocios, de inversiones, de proyectos, tu mente empieza a expandirse. Comienzas a ver oportunidades donde antes solo veías problemas, y eso transforma tus decisiones financieras. Pregúntate, ¿las personas más cercanas a ti te empujan hacia adelante o te frenan? Esta es una de las decisiones más importantes de tu vida. Elegir conscientemente con quién pasas tu tiempo. También aplica a lo que consumes digitalmente. Si pasas horas viendo contenido vacío que no aporta nada, tu mentalidad se contamina. Pero si usas esas mismas horas para aprender, inspirarte y rodearte virtualmente de gente que sabe, tu camino cambia radicalmente. Recuerda, tú eres el promedio de las 5 personas con las que más te relacionas. Si esas 5 personas están hundidas en deudas, es muy probable que tú también lo estés. Pero si esas 5 personas buscan prosperar, inevitablemente tú también lo harás. Rodéate de energía positiva, de ejemplos de disciplina, de personas que te motiven a ser mejor. Porque al final, tu entorno no solo influye en tu mentalidad, sino en tu destino financiero. Recuerda, tu círculo puede ser tu mayor motor de riqueza, o tu mayor obstáculo hacia la libertad. Elige sabiamente. El 13º consejo es crea múltiples fuentes de ingreso, y escucha bien,
Depender de una sola fuente de dinero es como caminar sobre una cuerda floja, sin red de seguridad. Si esa única fuente se corta, todo tu mundo financiero se derrumba. La mayoría de la gente depende solo de su salario, y no hay nada malo en tener un empleo, pero cuando es tu única entrada de dinero, estás en una posición muy frágil. Basta con una crisis económica, un despido o un imprevisto para dejarte sin nada. Las personas financieramente libres entienden que la clave está en diversificar. ¿Cómo? Creando varias fuentes de ingreso. Algunas pueden ser activas, como un negocio propio, un servicio freelance o proyectos paralelos. Otras pueden ser pasivas, como inversiones, propiedades en renta, dividendos o incluso contenido digital que genere ingresos a largo plazo. Tal vez pienses, pero Eloy, yo no tengo dinero para invertir ahora mismo. Y mi respuesta es, no necesitas empezar grande, comienza pequeño, con algo que puedas manejar junto a tu trabajo actual. Puede ser vender un producto en línea, ofrecer un servicio, aprender una habilidad que luego moneticen. Lo importante es que siembras una nueva semilla de ingresos. Imagina que tu economía es una mesa. Si tienes solo una pata, es inestable y puede caer en cualquier momento, pero si esa mesa tiene 3, 4 o 5 patas, es mucho más sólida y difícil de derribar. Eso es exactamente lo que hacen las múltiples fuentes de ingreso, te dan estabilidad y seguridad. Recuerda, no pongas todos tus huevos en la misma canasta, porque si esa canasta se rompe, lo pierdes todo. Diversificar es proteger tu futuro y acelerar tu camino hacia la libertad financiera. Hemos llegado casi al final, y quiero que hagamos un repaso rápido pero poderoso de los 13 consejos para evitar la pobreza en 2025. Porque escuchar es una cosa, pero recordar y aplicar es lo que realmente marcará la diferencia en tu vida. Primero, hablamos de la importancia de vivir por debajo de tus posibilidades, porque no se trata de cuánto ganas, sino de cuánto conservas. Después vimos que un presupuesto es tu mapa financiero, sin él caminas a ciegas. Luego, resalté que las deudas malas son una trampa y que debes eliminarlas lo más pronto posible. Hablamos del ahorro automático, ese hábito que convierte la disciplina en tu mejor aliado. También mencionamos el poder de invertir temprano, porque el tiempo multiplica tu dinero. No olvides la importancia de los objetivos claros, porque sin metas, no hay dirección. Te recordé que controlar tus gastos pequeños es esencial, porque esas fugas son las que hunden tu barco, y que aumentar tus ingresos, aunque parezca difícil, es necesario para crecer. Otro punto crucial fue aprender a diferenciar entre necesidades y deseos, para no dejar que el consumo impulsivo controle tu vida. Después vimos la necesidad de crear un fondo de emergencias, tu escudo contra lo inesperado. El consejo número 11 fue invertir en tu educación financiera, porque el conocimiento es el activo que más intereses paga. Y el número 12, rodearte de influencias positivas, porque tu entorno define tu destino. Finalmente, el consejo 13 es diversificar tus fuentes de ingreso, para no depender de una sola entrada de dinero. Esa es la diferencia entre la inestabilidad y la verdadera libertad financiera. 13 consejos, 13 claves prácticas. No importa tu situación actual, si aplicas al menos uno de estos consejos desde hoy, tu futuro empezará a cambiar. Y si aplicas todos, créeme, no solo evitarás la pobreza, construirás un camino sólido hacia la abundancia. No dejes que esta información quede en palabras. Toma acción, porque el conocimiento sin acción no vale nada. Y recuerda, todo gran cambio empieza con un primer paso, y así llegamos al final de este viaje juntos. Soy Eloy, tu socio en este camino hacia la libertad financiera, y quiero dejarte con un mensaje claro y poderoso. La pobreza no se vence con suerte, se vence con disciplina, con conocimiento y con decisiones inteligentes tomadas cada día. Quiero que pienses en tu vida como un negocio. Si un negocio quiere crecer, necesita controlar sus gastos, aumentar sus ingresos, invertir en el futuro y rodearse de un buen equipo. Tú eres ese negocio, y tu éxito depende de las decisiones que tomes desde hoy. No importa de dónde vengas,
ni lo que hayas vivido hasta ahora. Lo que importa es lo que decides hacer a partir de este momento. Tal vez pienses que el camino es largo, y sí, lo es, pero cada consejo que hoy compartimos es un escalón más hacia la seguridad, hacia la independencia y hacia la abundancia. Recuerda esto, la pobreza no es solo la falta de dinero, es la falta de visión, de estrategia y de acción. Y tú ya has dado el paso más importante, buscar conocimiento. Eso significa que ya no estás en el mismo lugar que ayer. Te invito a comprometerte contigo mismo. Toma al menos un consejo de los 13 que escuchaste hoy y aplícalo esta semana. Uno solo. Verás cómo tu mentalidad empieza a transformarse. Y cuando la mentalidad cambia, los resultados también cambian. Si este mensaje te inspiró, no olvides apoyarnos con un like, suscribirte y compartir este video, porque recuerda, la educación financiera no solo es para ti, también puede cambiar la vida de alguien más. Gracias por acompañarme hasta aquí. Ha sido un honor hablarte no solo como empresario, sino como alguien que cree firmemente que todos merecemos un futuro libre de deudas, libre de preocupaciones y lleno de oportunidades. Mantente firme, mantente enfocado y nunca olvides, el dinero es una herramienta, pero la verdadera riqueza está en cómo lo usas para construir la vida que sueñas. Nos vemos en el próximo video, y hasta entonces, toma el control de tu dinero, antes de que él tome el control de ti.